Hola, 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 ¿cómo están? Qué gusto verlos a todos. Bueno, no los vemos hoy día porque estamos en una transmisión un poco más moderna a través de StreamYard. Vamos a estar transmitiendo entonces la entrevista la conversación con Klaus Droste. Les quiero recordar que hoy nos encontramos en este espacio de la Red Preventiva Chile, redpreventivachile.cl, por si alguien quiere ir a mirar nuestra página web. Y también nos puede seguir en las redes sociales, ahí justamente estamos proyectando el Instagram. Antes de partir, yo simplemente, porque sé que nos acompañan personas de distintos establecimientos educacionales y también de otras organizaciones, queremos contarle que la Red Preventiva es un espacio de reflexión de los centros de padres para compartir buenas prácticas que nos permitan retrasar la entrada de los niñas, niños y jóvenes al mundo del consumo de sustancias nocivas. Por eso siempre hablamos de alcohol y otras drogas. Es importante mencionar que la Red Preventiva trabaja en virtud la Red Preventiva trabaja en todos los centros apoderados justamente para retrasar la entrada al consumo de esta sustancia. Es gratuito. Y por favor, si alguno de ustedes está hoy día acá y el establecimiento educacional en que están sus hijos no participa de la Red Preventiva, no se deje estar. Escríbanos desde la página web redpreventivachile.cl y ahí hágase parte de la red, haga parte de su establecimiento educacional y juntos vayamos aprendiendo y tomando el control justamente de lo que significa hacernos cargo de esta problemática. Hoy día nos acompaña Klaus Droste. Klaus es consejero de la Red Preventiva desde que la empezamos a formalizar el año pasado con esta página web, pero bueno, Klaus es una persona que tiene una trayectoria académica muy importante, es doctor en Humanidades de la Universidad CEUS de Barcelona, España, tiene un postítulo en Fundamentación Filosófica de la Universidad de los Andes en Chile, es psicólogo de la Universidad Gabriela Mistral, es también decano de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Y hoy vamos a estar conversando y dialogando el por qué tomamos, pero antes les quiero dar un especial agradecimiento a la Unidad de Desarrollo Integral, ETOS, de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián, que hace posible y que nos permite, nos presta a Klaus para que podamos hoy día conversar de esto. Así que, Klaus, nos juntamos, hemos estado recorriendo con varias personas desde el año pasado, hablando y tratando de entender primero los niveles de consumo de alcohol de los jóvenes, de la gente en el país. Hace poco también estuvimos con Mariano Montenegro, que nos mostró cómo se daba el consumo en el mundo y particularmente con una mirada en Chile. Pero quisimos ponerle a esta charla ¿por qué tomamos? Porque queremos entender qué es lo que nos lleva al hombre, al ser humano, a buscar el alcohol, el complemento en este tipo de sustancias. Y desde ahí es donde te invitamos a que, porfa, nos puedas iluminar y nos puede iluminar a todos los papás. Ahí la Vero sigue mostrando justamente las buenas prácticas que tenemos y que compartimos. Pero bueno, ahora sí, Vero, nos dedicamos simplemente con Klaus. Así que, Klaus, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Todo tuyo a la pantalla. Gracias, don Sebastián. Se escucha bien, supongo. Yo no veo a nadie más que ti, así que ustedes me avisarán por interno por acá si esto no está funcionando. De partida les agradezco. Yo lo que voy a hacer es justamente dar ideas que nos hagan pensar. Tú hablaste ahí de un espacio como de reflexión de los centros de padres. Y justamente en la línea de poder prevenir. No hablar de la temática cuando ya está instalada, porque eso ya es más complicado. Entonces he pensado, en el poco tiempo que tenemos, hablar y mostrar un poco qué es lo que puede estar pasando en un joven cuando se instala en esto. Y uno ve que va teniendo una conducta cada vez más casi autodestructiva, digamos. ¿Qué es lo que explica eso? Que explica muchos fenómenos, además. Pero después de eso, hablar de qué podría prevenir eso. Y el lugar que ocupan un poco la familia, los padres en esto, y después quizás hacer una reflexión final en relación a nosotros mismos. De manera que después de lo que oigamos, podamos conversar, darle vuelta, preguntarnos cosas más de fondo y sacarle el mayor provecho posible a este espacio. Entonces, así lo voy a hacer. Si hay algo que no se entiende, tú estás ahí, tú me voy a detener y yo explico mejor.
Lo voy a hacer compartiendo una pantalla, como con un pizarrón, ¿les parece? Es un poco más didáctico quizá. Súper. Voy Tenemos a... 74 personas y va subiendo que nos están escuchando, Klaus. Así que nos escuchan Ya, muy bien, desde todos lados de Chile. excelente. Entonces déjame compartir esto rápidamente. Quiero abrir un pizarrón nuevo. Si me dan un segundo, lo hago. Aquí está ya. Entonces déjame volver aquí, compartir ventana, y ustedes me deberían decir si, o tú decir si lo estás viendo. Debería ser un pizarrón, una mancha negra. Así en la... Yo te comento de inmediato. Ahí, Vero Moure. Vero ¿Sí? Moure. Sí, ahí ya se ve el ¿Lo ve? pizarrón negro. Ah, excelente, ya. Súper bien. ¿Y me veis a mí? Sí, te veo a Ya. ti. Listo, excelente. Entonces, miren, hagámoslo así. Pensemos en principio en ya un joven, ya, yo no dibujo bien para nada, pero, o una joven, ya. ¿Qué podría estar pasando en un joven en su interior? Voy a pensarlo así, en su psicología, en su interioridad, que puede hacerlo propenso o lo puede llevar o empujar al uso abusivo del trago, partiendo de la base que el alcohol en sí mismo es un bien de la vida humana. O sea, una persona puede usar bien de ese bien. La virtud que ordena el uso de la bebida enebriante, la bebida alcohólica, se llama sobriedad. Es decir, una persona lo usa, disfruta de ella, siempre teniendo la capacidad de controlarse para no perder el uso de la razón. Y hablamos de un uso desordenado cuando alguien se embriaga, es decir, pierde el uso de la razón por el uso de la bebida alcohólica en este caso, que se traduce obviamente en una serie de conductas desinhibidas e incluso a perder la conciencia y eso evidentemente no es una cosa sana. Evidentemente un joven, por lo mismo que es joven, por los impulsos de la juventud, esto es una cosa que ha estado siempre presente, puede ser propenso a conductas más impulsivas en algún momento, que se le pase la medida, tiene poco conocimiento de, de su capacidad de resistencia respecto del alcohol, y no es raro que pueda en algún momento desordenarse en esa materia. Por una especial tensión, por querer ganar más carácter, atreverse a cosas que generalmente no se atreve, y no por un gusto en el alcohol. O sea, cuando los jóvenes empiezan a tomar, no es porque les guste el alcohol, o un vino, generalmente es por seguir al grupo, es por una curiosidad, por experimentar, por llevar, no sé, seguir a la corriente, si ustedes quieren. Y podría pasar, y por un tiempo dejar de pasar, las personas van madurando, pero a veces ocurre, y va ocurriendo, uno lo ve con mayor frecuencia en los jóvenes, que como que se instalan en esto. Y este tipo de conductas, que pueden ser así al azar, de vez en cuando, empiezan a transformarse en una especie como de rutina, en algo que es muy frecuente, y que esconden o pueden esconder algo muy complicado en el fondo, y que las familias tenemos mucho para hacer ahí. Entonces yo voy a tratar de explicar ese dinamismo que puede estar en el fondo del corazón de un joven, que lo instale en esto, que lo lleve a esto, y no solo a esto, sino que un montón de otras cosas que le lleven como a evadirse, en general. ¿Qué puede ocurrir? Fíjense, los jóvenes, cualquier ser humano, es persona, ¿ya? Lo vamos a decir así. Y la persona no es un ser aislado, no está constituido estructuralmente para ser solitario, sino que siempre que pensamos en una persona finita, tenemos que pensarla en relación, en comunión con otros. Por eso en la vida humana nadie se hace solo. Esa mentira publicitaria de que hay que autoafirmarse no es una cosa real, porque hay que asumir que en la vida humana los seres humanos somos deudores unos de otros. Hay una necesidad como de dependencia que no es para apocarse, ni tampoco nos hace menos, sino que es como es la vida humana. Uno recibe de otros, aprende de otros, se orienta por otros, es sostenido por otros, se acompaña de otros, aprende de otros, admira a otros. Y eso le permite ir avanzando en su vida,
conociéndose a sí mismo, tomando perspectiva, tomando determinaciones. Y en ese sentido, los jóvenes siempre, siempre, siempre tienen como referencia a los mayores, así como los niños tienen de referencia a los más jóvenes. Uno lo ve en una casa. Los niños más chicos miran mucho a sus hermanos grandes. Y a veces puede ocurrir que parece que los jóvenes no nos miran a nosotros, pero siempre nos están mirando. Y cuando ya nos miran a nosotros o rechazan lo que nosotros les queremos entregar, es ahí donde empieza a aparecer esto que yo les voy a tratar de explicar rápidamente. Pensemos en alguien que vive en un contexto, en una casa, en un colegio, en una cultura, en una nación, en una familia. Siempre se le está proponiendo algo al joven. Hay algo que se instala en su horizonte. La vida humana se va desarrollando en el tiempo, pues las personas se van creciendo, y hay algo que tienen que alcanzar, por así decirlo. Eso que tienen que alcanzar no es una cosa que generalmente a uno se le ocurre espontáneamente, es algo que está como en el ambiente, así como que hay que estudiar, que a uno le vaya bien. Hay una razón de las cosas y hay algo que uno tiene que ir como descubriendo en la vida poco a poco, y es como, ¿cuál es la razón de fondo de vivir? ¿Para qué? ¿Para qué vivir? ¿Qué sentido tiene la diversión? El pasarlo bien, cuáles son las cosas más importantes, las menos importantes, las esenciales, las secundarias. Eso es parte de la maduración. Una persona cuando va madurando se van encadenando muchos elementos que como que se van sintetizando en su interior. Le van dando una visión de las cosas, una determinación. Entonces pensemos a alguien que se le propone algo, explícita o implícitamente, pero a todos se nos propone un horizonte. En todo lo que ustedes puedan ver en un libro, en una propaganda, en un proyecto educativo, siempre hay una propuesta implícita o explícita acerca de por qué vale la pena vivir. O sea, qué es vivir, qué es lo que hay que alcanzar, qué es el éxito, qué sentido tiene avanzar, preocuparse de las cosas. Entonces pensemos en un joven que el horizonte de lo que se le propone deja de entusiasmarle. ¿Sí? Eso es lo básico para entender esto. Entonces déjenme poner mi lapicito acá. Vamos a cambiar un poco de color. Y pensemos en su horizonte. Este es el horizonte. Lo que hay en el horizonte empieza a desencadenar en ellos interiormente todo un problema afectivo que se puede traducir después en el uso desordenado del trago. El primer sentimiento, lo primero que va a ir ocurriendo, es que respecto de lo que se le propone, después eso lo voy a profundizar un poco más, eso que se les propone, no sabemos lo que es, pero lo que se le propone, lo que se le indica como horizonte, empieza a producir en él, voy a ir anotando las palabras, un como abatimiento. Le abate, le desespera. Abatimiento. La letra no está muy buena, pero bueno. Abatimiento, una desesperanza o desesperación. Desesperación. ¿En qué sentido? ¿Le parece que no vale la pena? ¿Le parece que es inalcanzable? ¿Le parece que él no tiene las capacidades o los medios y empieza a ser como desagradecido o poco entusiasta respecto de lo que tiene a su alrededor, lo que él va descubriendo en él, y además aquello por lo cual que hay que esforzarse? ¿Ya? Eso es lo primero. Y es una cosa muy secreta. A veces el joven tampoco lo experimenta muy claramente, pero hay algo que no le atrae, incluso le empieza a causar como repelencia, le empieza a desentusiasmar el fin. Entonces, cuando a una persona le empieza a desentusiasmar el fin, por esta como suerte como de desesperación, empieza también a desesperarse respecto de los medios para alcanzar el fin. Y cuando esos medios son cosas como mandadas, como normadas, como preceptuadas, como un precepto, una persona puede empezar a experimentar en su interior respecto de los medios, lo voy a cambiar de color, lo que se llama como, perdón la palabra, pero pusilanimidad. Pusilanimidad. Lata.
sentimiento de incapacidad, no ganas de hacer un esfuerzo, de las cosas como mandadas, y también de las cosas como aconsejadas para conseguir eso. Una persona puede empezar a experimentar como indolencia, rechazo, distancia, inactividad o derechamente ociosidad, que es como no hacer nada respecto de eso. Esto es como un proceso que se empieza a gatillar. Alguien no se entusiasma con el horizonte, con el futuro, con lo que hay que conquistar, por la razón que quieran, después entraremos en eso, y empieza a producirse una tristeza. Las personas se entristecen. Y el ser humano no resiste mucho tiempo la tristeza sin delectaciones. Y respecto del fin y del horizonte se empieza a producir un arrancar de ahí, y uno empieza a arrancar del fin y arrancar de los medios. ¿Cómo arranca? Con la desesperación. ¿Y cómo arranca de los medios para alcanzar el fin? Con la pusilanimidad, la indolencia, la ociosidad, la somnolencia a veces. Somnolencia, una persona se pone, hace las cosas que tiene, lo habrán visto, los deberes que tiene, las obligaciones que tiene que cumplir como con lata, como con sueño, como a regañadientes, sin entusiasmo, con sueño. Los jóvenes a veces tienen mucho sueño, andan como con sueño. Claro, despiertan y se activan muy rápidamente respecto de lo que les interesa, pero respecto de ciertas cosas empiezan a mostrar como una falta de empuje. Puede ocurrir también que cuando este proceso va avanzando, la persona no solo se aleje de lo que no le atrae, sino que lo impugne, lo ataque. Y esto quiere decir que el proceso va avanzando más. O sea, no solo se muestra como inactivo o poco motivado, sino que ahora derechamente tiene que restarle valor a eso. Porque nadie empieza a sentir gusto en su vida cuando está sintiendo que se está perdiendo cosas buenas. Y si son cosas buenas y cree que no puede alcanzarlas, de alguna manera en su psicología tiene que mostrar de que no son tan buenas, no valen tanto la pena, para poder dedicarse a otra cosa. Y entonces ahí aparece algo que es muy típico a veces en la juventud, y es como el ataque o el distanciamiento a las personas que promueven eso. Lo pueden promover, pueden estar empujando en esa dirección. O lo viven y les resulta como despreciable, y ahí aparece un sentimiento muy, muy feo, por así decirlo, que se llama rencor o rabia. El rencor o rabia o enojo o molestia, que a veces se transforma como en amargura respecto de algo. Está como una especie como de ácido frente a las cosas y frente a esas personas, un rechazo, a veces como muy visceral. Y a veces el atacar directamente esas cosas como no valiosas, como no importantes, como no tan relevantes. Y eso los antiguos le llamaban malicia. Pero malicia no como ser malicioso, sino como mostrar que cosas buenas o aparentemente buenas en realidad no lo son tanto. O son para algunos, pero no son para uno. Si en el horizonte de la vida de un ser humano o de un joven esto empieza a aparecer, todo este proceso que se empieza a dar a su interior, que es muy silencioso, que a veces no se nota mucho, hace que alguien deje de avanzar hacia cosas que podrían ser muy buenas, porque le causan tristeza, y como nadie resiste mucho tiempo en la tristeza sin delectaciones, si una persona no está a gusto con su vida cotidiana, con aquello que tiene que alcanzar, con aquello que le da un poco de sentido a la vida y que va integrando las cosas de la vida, tiene que buscar momentos en los cuales se aleje completamente de eso. Y ahí el proceso se hizo más complejo. ¿Por qué? Porque empieza, lo voy a poner en color rojo, lo que se llama la divagación. Divagación. ¿Divagación de qué? De la interioridad, de la mente. Y la mente empieza a divagar
¿En qué sí se podría encontrar un gusto, un deleite, algo que anime, algo que despierte, algo que estimule, algo que le dé chispa un poco al conjunto de las cosas que no resultan ser atractivas, en las que uno en realidad no encuentra gozo? Eso se llama divagación de la mente. Cuando esa divagación de la mente se instala, surgen de ella una serie de elementos que nos muestran si alguien está en eso. ¿Cómo qué? Como la curiosidad. La persona se pone curiosa. ¿En qué sentido curiosa? Aquí lo voy a poner varios ejemplos. Empieza a mostrar interés por cosas que son secundarias y olvida todas las esenciales, todas las importantes. Está especialmente preocupado de la vida ajena, con poco autojuicio y perspectiva o claridad respecto de la propia vida. Generalmente cuando quiere saber de los demás en lo que se equivocan, en lo que hacen mal, como para impugnarlos un poco, que es como casi una suerte como de autoconsuelo respecto de la propia vida. Un especial interés por divertirse, por pasarlo bien, por las cosas que son la diversión, el entretenimiento. El buscar novedades, noticias, cosas que le llenen la vida con datos para poder mantenerse como al tanto de cosas. La inestabilidad, inquietud física, la incapacidad de poder serenarse, estar tranquilo en algo, estar siempre teniendo que hacer algo, moviéndose, estando en algo, cambiando de lugar, cambiando de oficio, cambiando no sé, a veces los jóvenes quieren cultivar un talento, pero se instalan en algo, se aburren, se cambian a otra, no van cuajando nada, no van consolidando, van como picoteando. Proyectos que son lábiles, no solo inquietud física, sino que proyectos lábiles que van cambiando constantemente, con entusiasmos feroces y después desentusiasmos muy grandes respecto de las personas. Y todo esto lleva consigo también la búsqueda de otro tipo de deleites físicos. Y esto es lo que lleva a que alguien al final pueda tener una especie como de conducta como autodestructiva, en relación a que encuentra deleite en borrarse, por así decirlo, en olvidarse, en desconectarse, en alienarse, en poder disfrutar aunque sea un minuto sin una presión o una preocupación o una densidad o una gravedad. Porque sobre todo un joven, lo que busca son placeres, son deleites, son alegrías. Eso es lo propio de la juventud. Pero cuando no hay perspectiva y las cosas que se están haciendo tampoco entusiasman del todo, al final uno va cargando con una especie como de soledad interior, de abatimiento interior, una tristeza honda, profunda, que se transforma al final en una especie como de espíritu de furia contra muchas cosas y contra uno mismo muchas veces. Sobre todo porque es muy difícil vivir en este mundo feliz cuando las cosas no están todas perfectas, y es lo que pasa en todas las vidas. Pero ser feliz, estar feliz, tiene que ver más que con que todas las cosas estén en orden y perfectamente caminando o en equilibrio, con la certeza de saber que voy bien. Eso es estar feliz, saber que voy bien, no que las cosas están tan bien, pero hay futuro, o sea, hay algo por hacer, hay algo por conquistar. Cuando un joven pierde eso, no le queda más que enajenarse en lo que ustedes quieran, en cualquier cosa, en la promiscuidad sexual, en los videojuegos, en consumo de drogas, en consumo de alcohol. Bueno, cada uno va a ir viendo según cómo es. Pero cuando alguien se instala en eso y el horizonte de su vida es el salir, el pasarlo bien, el estar pero en esta frecuencia, lo que hay en el fondo es como este proceso. Es como una profunda desesperanza. Esto hay que prevenirlo, ¿ya? Entonces pasemos ahora, esto pasa muy rápido el tiempo, pero ¿cómo se previene esto? O sea, digamos, ¿qué está a nuestro alcance para que los jóvenes no se instalen en eso, cuando además, culturalmente hoy día, socialmente, no hay muchos elementos que les ayuden a eso? Porque de alguna manera lo que uno va viendo, lo que ve, es como que van como empujándose en esa dirección, no hay de qué agarrarse muchas veces. Es ahí donde la familia cobra un papel que siempre lo ha tenido en la historia de la humanidad, pero ahora
mucho más fuerte, mucho más potente. Entonces ahora déjenme hacer una raya aquí con el pincel, con el lápiz. Y vamos a lo que previene, a lo que ayuda, a lo que podría auxiliar. Uno puede decir, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que necesita un joven? ¿Qué es lo que necesita un niño? ¿Qué es lo que necesita un niño para estar más blindado a este proceso que se puede desencadenar? Se desencadena muchas veces. Frente a todas las cosas que dan lata y que implican un esfuerzo, es muy fácil que se dé este proceso. Se llama asidia. Que uno resulta que le da lata hacer algo y se distrae, posterga, se dedica a otra cosa, al final se pierde el tiempo en algo y descuida sus deberes. ¿Qué elemento hay? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros? Y muchos papás, o sea, son centros de padres, si están acá es porque les preocupan sus hijos, y eso ya es muy bueno, eso ya es muy bueno. Porque lo más importante es que los jóvenes no estén solos, no estén solos. Y uno dice, pero ¿qué es eso no estar solo? ¿Estar vigilados? ¿Estar constantemente chequeando dónde están? No. Estoy hablando de una soledad interior. No sentirse solo, no verse solo, no estar solo ante el mundo, no estar solo ante lo que significa la responsabilidad de su vida. No estar solo. El ser humano, la persona, ninguna persona está para estar solo, para sentirse como huérfano. Por lo tanto, la clave está en algo que no cuesta nada. O sea, cuesta mucho en un sentido, pero no cuesta recursos. Lo que ayuda en este proceso, lo voy a anotar aquí, Sebastián, es lo que se llama vida familiar. Vida familiar. Hay que preguntarse cuánta vida familiar tienen los jóvenes, los niños. Y aquí me refiero con vida familiar, con alegría dentro de la casa. Alegría. Gusto de volver a la casa. ¿Es la casa un hogar? ¿Un lugar donde uno puede estar con otros? ¿Donde siento que soy mirado? ¿Que soy considerado, no en el sentido de examinado, sino un lugar donde se puede descansar, donde uno puede enterarse de las cosas importantes de la vida, donde uno puede sentarse a una mesa, compartir con otros, saber de otros, que otros se enteren de uno, compartir cosas, hablar de los problemas, hablar de las alegrías, hacer planes juntos, un lugar donde se puede jugar, un lugar donde uno se puede reír, un lugar donde uno puede a veces hablar de tonteras y a veces hablar de cosas más profundas, un lugar donde se puede estar en paz, de verdad. Hay una idea muy clara, miren, lo voy a decir y después a ver si lo desarrollamos un poco. Lo que más previene en relación a este tipo de cosas que pueden instalarse poco a poco y secretamente en el corazón de un joven y que lo pueden empujar en esto, lo único es el tiempo que pasamos con ellos, créanme, el tiempo que pasamos con ellos, hablando con cariño y sencillez de las cosas importantes de la vida. Y todos los espacios que nosotros nos ingeniemos para que sanamente puedan ocupar su tiempo. Eso se llama vida familiar. O sea, ahora, esa vida familiar hoy día es peleada con la tecnología. Bueno, es que ya, pues, es que ahí es donde al final, bueno, pero tengo tiempo. Dale, Después dale. veamos los peros, o sea, veamos qué es lo que impide eso. Pero si tuviéramos esto, si hubiera más vida familiar, o sea, convivencia familiar, convivencia cotidiana, un poco más, o si ustedes quieren más que más tiempo, porque a veces todo el mundo tiene poco tiempo, cuidar más la vida familiar para que, aunque sea poco tiempo, tenga esa calidad, tiempo de calidad. Pero uno dice, ¿qué es el tiempo de calidad? ¿Hay que ir a un lugar sofisticado? Hacer una... No, tiempo de calidad no tiene que ver con la calidad de las cosas, tiene que ver con en dónde está uno en ese tiempo. Entonces, la pregunta es, queridos papás, ¿en qué estamos nosotros?
Porque si nosotros tenemos lo mismo que tienen los jóvenes, es decir, nosotros respecto de nuestra propia vida, en realidad estamos persiguiendo cosas que nunca nos están llenando y estamos en una vida como un poco frenética, un poco insatisfecha. Bueno, eso es lo que respiran los niños en nuestra casa, más allá de sus obligaciones. Primero hay que preguntarse, ¿el horizonte de vida que yo le estoy proponiendo es algo que estimula a un joven? ¿Es algo que ilusiona a un joven? ¿Es algo que desafía a un joven de verdad? ¿Que se hace cargo de sus sueños, de su anhelo de felicidad? ¿Qué tipo de éxito le estoy proponiendo? ¿Qué? ¿Que cumpla mis frustradas ansias? ¿Es un capricho mío o es algo grande? ¿Es algo por lo que yo también lucho y por algo que yo también quiero y que de alguna manera he ido avanzando en ese sentido? Lo primero es preguntarse eso. ¿Qué horizonte se les está preguntando? Porque si el horizonte es, miren, lo voy a decir así, abundancia de bienes y vivir según uno mismo, eso a un joven lo aplasta. Como aplasta cualquier vida, porque la vida humana no es para tener abundancia de bienes y vivir según uno mismo. Y eso es lo que uno debe preguntarse. ¿Qué estamos buscando nosotros en esta vida familiar? ¿Cuándo vamos a estar en paz? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Si la perspectiva es esa, una suerte como de seguridad en el tiempo, siempre vamos a estar más o menos seguros, pero en el fondo inseguros. Porque la pregunta es, ¿la vida familiar, mi vida, se articula en virtud de qué principio dinámico? ¿Cuál es el horizonte de mi vida que explica el conjunto de lo que yo estoy haciendo, incluido mi familia? Los jóvenes, eso es lo que ven. Los niños, eso es lo que ven. Porque eso es lo que se respira en un hogar. Eso es lo que se respira en una relación. Tiempo de calidad es si cuando si estoy prestando atención a algo que es más importante que el trabajo, que lo que quieran, que cuando estoy en mi casa, ¿a qué estoy prestando atención? Fíjense, estoy siendo capaz de oír haciendo silencio a todas las otras cosas para poder conectar, porque eso es tiempo de calidad. Que uno sea capaz de conectar con otros, de conectarse, de poder realmente sintonizar, olvidarse un poco de uno para entusiasmarse con lo de otro. Dejar que otro hable hasta que diga todo lo que tiene que decir. No estar como interrumpiendo, es como estar hacia otros. Hacia otros. Eso enriquece la vida familiar. O sea, cuando en una familia, de alguna manera, los miembros de la familia entienden que el centro de la vida familiar no es uno, sino que es otro, cosa que no entienden los niños ni los jóvenes, van aprendiendo lo que es la convivencia humana que enriquece, que abre perspectivas, que serena, que nos hace salir de la soledad. Por eso esto es tan desafiante para nosotros, los papás, porque de alguna manera nos hace preguntarnos, bueno, ¿y en qué estamos nosotros? Porque lo más importante es saber en qué están los hijos, en qué están mis hijos, dónde están, si ustedes quieren, existencialmente dónde están, cómo están situados, cómo ven el mundo, qué idea tienen de la felicidad, qué entienden de la vida, qué entienden del amor humano, qué entienden de qué lugar ocupan los bienes, qué sentido tiene el trabajo. Pero cosas más de fondo, que no es hacerle una clase, sino que de alguna manera mi propia vida le va mostrando cuál es el ritmo de la vida. ¿Cuál es el ritmo de la vida y hacia dónde va la vida? Y eso hay que preguntarse si es verdadero o falso. Porque si es falso, obviamente que se ponen en esto, porque a nadie le atrae eso. Y si es verdadero, tengo que mostrar con qué belleza lo presento. Porque a veces uno en su vida presenta cosas que son bonitas, que son exigentes, bellas, que valen la pena, pero que uno las presenta como inalcanzables. En la vida, para que alguien viva feliz, tiene que perseguir un bien, un gran bien, un bien bonito, pero tiene que ver que es posible alcanzarlo. Por eso también cuando los papás nos presentamos como los supremos morales y damos cátedra de cosas y empezamos a mostrar cosas que al final son más bien para afirmarnos a nosotros respecto de la imagen que tienen que tener de nosotros por los logros que pueda uno tener en la vida, resulta algo realmente aplastante, poco atrayente, como inalcanzable, y fíjense que los bienes que resultan y uno juzga inalcanzable empiezan a causar repelencia. Aquí se trata de tener un arte, el arte pedagógico paterno, materno, en el cual uno va tejiendo una humanidad, es como artesano de humanidad. Gabriela Mistral decía, la humanidad es algo que todavía tiene que humanizarse. Esto es lo propio de la vida familiar, es un proceso muy natural de
humanización, pero que se da en la convivencia desde las flaquezas, desde las fortalezas, pero sobre todo del interés que uno tiene genuino de la vida de otros, de hacerse cargo de la vida de otros, de la fidelidad, por así decirlo, de saber que hay otros que cuentan con nosotros, que hay cosas, que hay algo que es más importante que todo, que es lo nuestro, nuestro amor, las personas. Todo lo otro es como aledaño, se concatena con eso, se ordena a eso. Eso es lo más importante. Cuando tenemos una juventud, permítanme decirlo así, que se desenfrena en esa línea, tenemos que preguntarnos también qué estilo de vida les estamos proponiendo. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es el estilo de vida? Lo que pasa con los jóvenes hoy día nos tiene que hacer preguntarnos qué tipo de sociedad montamos, qué tipo de vida estamos llevando, qué ritmo está teniendo, qué es a lo que aspiramos. Porque un joven que no tiene sueños, que no tiene ideales grandes, que tampoco puede verlos en alguien medianamente reflejados, no se entusiasma ni con el deber, ni con el esfuerzo, ni con el sacrificio, porque la vida no es para sacrificarla en el sentido de que el sentido de la vida es el sacrificio. El sentido de la vida no es el sacrificio, el sentido de la vida es el don de sí mismo a los demás. El hacer de la vida de uno algo que valga la pena, que sirva a otros, que testimonie algo. Y sobre eso el sacrificio de algo, porque ser un egoísta no ayuda a eso. Y eso al joven, aunque una persona lo viva medianamente, le entusiasma, porque el bien es contagioso. Ver jóvenes que no abrazan el bien de las cosas nos hace preguntarnos qué capacidad de atracción tiene lo que nosotros les estamos proponiendo. Y en ese sentido, preguntarnos a nosotros, qué perspectiva de vida estamos teniendo. Y si no hay que definitivamente cambiar estilos de vida. Pero no sé si me explico un poco, es como preguntar, yo no voy a dar respuestas a eso, pero preguntarse eso. Sebastián, dale, deja de compartir. No, sigue. Una pregunta simplemente para que vaya ahí cerrando. Los papás hoy día se debaten y nos comentan que sus hijos tienen como modelo el youtuber, el futbolista, el cantante, que parece que no nos presentaran estilos de vida muy atractivos ni de servicio, ni nos presentaran muchos ideales. ¿Cómo compartir, cómo compatibilizar, cómo trabajar en eso entonces? Porque parece que tuviéramos una desconexión de repente, nuestra generación, los que somos papás hoy día, respecto de estos ideales de los jóvenes. Si mi generación era acabar la pobreza, hoy día parece que no estuvieran esos ideales, desde la perspectiva de una mirada muy sencilla o simple. Sí, pero que ¿sabes lo que hay que recuperar, creo yo, con urgencia? Espacios de conversación, de perder el tiempo conversando de verdad, no para impugnar el punto de vista de otro, sino que para oírlo y para hablar, pero de verdad hablar, conversar un poquito más, pero no para corregir inmediatamente, sino para ver qué está pensando, porque o sea, miren, un papá, una mamá que interiormente tiene algo que vale la pena ofrecer, aunque hable y parece que no le escuchan, parece que no lo toman en cuenta, eso nunca es así, porque no hay, acuérdense de mí, queridos papás, no hay ninguna palabra, ninguna idea más profunda, contundente, incisiva, que la palabra de un papá o de una mamá. En la juventud parece que no le oye nunca a nadie, pero nunca hay que dejar de sembrar, porque ustedes mismos habrán tenido la experiencia de que después de muchos años, incluso sus papás muertos, se acuerdan de lo que les dijeron, y que a veces resulta ser algo orientador, y uno a veces descubre cosas después de muchísimos años. Entonces, la gracia de la vida pedagógica en la casa no es que haya paz en la casa y todo funcione bien, si eso no va a pasar así. La vida es como es y las personas están en desarrollo. Lo importante es que los adultos tengamos la serenidad de los adultos. Y la serenidad del adulto es que sabe que siembra muchas veces para que otros cosechen. Y plantea un horizonte de vida a un joven que le va a ir desafiando, aunque quizás al principio no lo valore, pero con el tiempo lo va a ir valorando. ¿Por qué? Porque se le va a ir abriendo la vida. Como se le va a ir abriendo la vida, y esa vida va a tener que ser vivida desde su propia libertad, cada vez va a estar más lejos de los papás. El ejercicio de su propia libertad le va a mostrar con el transcurso de la vida, con sus caídas, con sus levantadas, con sus incertidumbres, con sus fracasos y con sus éxitos, que lo que le mostraron sus papás.
Y lo que le testimoniaron sus papás es cierto. Y él nunca se va a sentir solo. Va a agradecer las conversaciones eternas, las correcciones lateras, los llamados de atención, el estar ahí con paciencia. ¿Sí? Lo que necesitamos los papás es tener mucha paciencia, pero una paciencia alegre en un sentido, ¿me entiendes? Porque hay mucho futuro con nuestros hijos. Pero lo más importante, y lo que quiero decir, más que estar preguntándose en qué están los jóvenes, siempre que ustedes se pregunten en qué están ustedes y pueden corregir un poco el rumbo, eso va a beneficiar a sus hijos porque son seres espirituales. Y los seres espirituales captamos las cosas espirituales. O sea, ¿en qué está mi papá? ¿Qué ama mi papá? A un joven le entra por el rabillo del ojo, sin que se lo diga, porque se ve en cómo vive. ¿Cómo vive? ¿Qué ama? ¿A qué dedica su tiempo? ¿En qué está? Eso es lo que ama. Y a lo que más le dedica su tiempo, a lo más que no sé qué, en el sentido de tiempo, no de tiempo, sino que de interés, bueno, ahí está su corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Bueno, ahí te va mostrando. Y ahí tú, respecto de tu papá, ves qué posición ocupa. Entonces tiene que siempre sentir de que ocupa una privilegiada posesión. Y eso es un ejercicio que uno siempre tiene que hacer, porque la vida es un poco frenética y uno también cae en esta cosa de la divagación de la mente. Y uno también se pone curioso y uno también se pone inquieto. Bueno, y entonces, ¿qué esperamos de los jóvenes? Si los jóvenes de alguna vez dependen de los adultos en ese sentido. Y es algo muy bonito de hacer. Y no cuesta ni un recurso. Es sentarse un rato y decir, a ver, ¿qué podría yo hacer mejor? No debería, miren, escuchar más, escuchar mejor. No debería hablar más. No debería manejar mejor un poquito la rabia. No debería tener menos miedo y dejar estas conversaciones o estas correcciones menos a expertos y más a uno. Si la fuerza de los padres es muy grande porque ellos se engendraron. O sea, nosotros engendramos a nuestros hijos. No hay nadie que tenga una incidencia más fuerte en su vida, para bien o para mal, que nosotros. No hay ningún experto que tenga más fuerza. Nadie. Las palabras que Mira, voy a decir una última idea. ¿Cómo se llama este hombre? Juan 23. Un ejemplo de la vida. Juan 23, bueno, fue papa. Este papa tiene el recuerdo de ser el papa bueno, súper culto, bondadoso, cultísimo. Y este hombre una vez escribió una carta a sus papás. ¿Y sabes lo que dice su carta? Dice, era un hombre muy pobre, era pastor. Sus papás eran una gente muy sencilla en Italia, pero muy pobres. Y él les escribió una carta. Y en esta carta le dice, desde que me fui a los 10 años desde mi casa, de la casa de ustedes, desde que partí a los 10 años desde la casa, he visto, conocido y oído cosas que jamás ustedes me las podrían haber mostrado. Pero las pocas que ustedes me entregaron le han dado sentido, calor y fuerza a todo lo que he vivido después. Oye, es grandioso lo que tenemos entre manos, no es para desesperarse, es para estar felices y sembrar, y nosotros tratar de ser más humanos, mejor orientados, porque eso les llega directa e indirectamente siempre a nuestros hijos, siempre, porque nosotros somos un principio de orientación en la vida, no solo por lo que ofrecemos, sino que testimoniamos por qué vale la pena vivir. Y si nosotros no estamos contentos y gozosos con la vida que tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que está faltando. Quizás no falta nada. Quizás lo que falta es enfocarse, clarificarse, porque uno tiene muchísimos más bienes de los que cree tener, partiendo por sus hijos, que a uno lo hacen. O sea, no hay riqueza mayor. Tener un solo hijo, no hay riqueza mayor en este mundo que tener un hijo. Esa responsabilidad hay que asumirla, termino con esta idea, con conciencia, con rectitud y con entusiasmo. Nunca perder el entusiasmo. Y en ese sentido, estos espacios yo creo que sirven mucho. Bueno, no sé si sirvió lo que quise compartir, Sebastián.
Vamos, déjame, mira, hay algún par de preguntas ahí. Sí, porque ya está la hora. Porque hoy día son los papás los que están de repente, a nosotros nos toca escuchar, papás que están cansados, papás, este cabro, ya perdí la batalla, ya no llegué hasta acá. Y frente a esta pregunta que nos hacemos, ¿por qué toman? Y en qué medida a lo mejor esa pregunta es ¿por qué tomamos? Quizás en esa falta de sentido, quizás a ver si podéis retomar un poco eso. ¿Por qué tomamos quiénes? ¿Nosotros? ¿O por qué? Es que yo creo que, o sea, esto es una opinión personal, yo creo que el por qué tomamos puede a lo mejor no ser tan distinto entre padres e hijos. No, eso es lo que he querido decir, que en el fondo al final el problema que están los hijos y que se ve manifestado en esta manera, también es una suerte de proyección en que estamos nosotros, aburridos de la vida. Hay que preguntarse si uno no vive en el fondo con un profundo aburrimiento en el fondo del corazón y está buscando cosas que lo estimulen, que lo mantengan alerta. Pregúntense qué capacidad tenemos de estar solos en un lugar un rato en silencio. ¿Cuánto resistimos eso? ¿Qué aparece cuando estamos en eso? Cuando miramos nuestra vida. ¿Estamos reconciliados con nuestra historia? ¿Estamos agradecidos de lo que en realidad tenemos y de lo que hemos vivido? ¿O estamos también evadiendo, buscando algo desesperadamente? La felicidad siempre se busca, es verdad. Pero un adulto ya debería tener cierta claridad respecto de qué es lo que se alcanza en este mundo. Y también preguntarse si espera algo más allá de este mundo. O sea ¿qué es lo que está, qué lo entusiasma? ¿Cuál es su esperanza? ¿Dónde tiene anclado su corazón? Son preguntas de fondo, que hoy día nadie nos va a estar respondiendo y se hace cada vez más difícil porque la vida se vuelve más exigente, más tensionante, parece que hay que tener más cosas de las que cuidarse, más leyes, más cuidados. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande, muy de adultos, muy fuerte, para poder plantarse frente a las cosas, y para eso uno necesita buenos amigos a veces, y decir, a ver, tomemos distancia, perspectiva, paremos, porque hay que quizás rectificar el rumbo, y darle sentido, esto es muy importante. El que tiene un para qué vivir resiste casi cualquier cómo vivir. Entonces, ese tema es muy importante darle vueltas. Oye, y quizás a falta de ser repetitivo, pero ¿cómo iluminar a todos los papás que nos están escuchando hoy día? A lo mejor muchos se sienten muy interpelados, se están sintiendo muy interpelados por esto que nos estáis diciendo. A lo mejor también muchos sienten, ¿y dónde buscar ese sentido? ¿O cómo ayudarle a mi hijo a encontrar ese sentido? A ver, vuelvo a una idea como súper central. Uno a veces piensa que tiene que estar muy resuelto y muy claro en las cosas para poder sostener una conversación. ¿Ya? Yo les dije al principio que la persona nunca se entiende en soledad. La persona siempre se entiende en relación, en comunión con otros. Por lo tanto, yo diría que cuando uno quiere aclararse en las cosas, siempre tiene que hablar con alguien. En una conversación con los hijos. Uno aprende de los hijos. Uno le dicen cosas que uno le dice, la verdad es que no lo había considerado, pero uno lo que quiere es dar respuestas. Pero a veces uno tiene que oír, dialogar, conversar, buscar camino, porque el camino se abre juntos. Bueno, ¿para qué decir en el matrimonio? Si están con su señora, pero eso es obvio, hay que conversar y conversar. Y si no están con ella, pero hay que hablar de los hijos, entre los dos, porque hay que hablar de ellos. Pero no hablar para dar cátedra a uno en otro, yo sé más que tú. No, es que desde la ignorancia, por así decirlo, abrirse al saber de otros. Y por eso yo diría más conversación. Pero conversación real, no, más conversación real para poder recibir y para poder quizás dar y encontrar. Pero con los hijos, a veces hay que hablar. Pero si un papá, todos ustedes están aquí porque quieren a sus hijos. La sabiduría no brota del saber científico, brota del amor hacia las personas. Y uno en eso descubre respuestas, claridades que no tenía previamente preparadas. Y uno se conoce más, y uno conoce más al otro. Entonces entiende más qué decir, en qué momento, cómo decirlo. Pero es que si no hay convivencia, en el sentido de conocerse, de ir buscando conocerse, no van a salir las respuestas.
¿Me siguen? O sea, no hay que saberlo todo, hay que ser muy sencillo y tener una sabiduría muy sencilla con la convicción, certeza y fuerza de que uno es padre de sus hijos. Nadie sabe mejor lo que hay que decirles, nadie. ¿Por qué? Porque vienen de uno. Uno los engendró. El amor con que uno los engendró es el amor con que los está educando. Eso no lo tiene nadie. Y lo que yo dejo de decirlo, ese vacío va a quedar para siempre. Entonces, se trata de sembrar siempre, sembrar, 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 darse la lata y después darse cuenta de que valió la pena. Nunca se pierde tiempo con los hijos en eso. Bueno, diría yo, en opiniones, pero yo creo que pueden ayudar, digamos. Sí, bueno, por ahí dicen que educar es molestarse. Y ciertamente que hay que dejar cosas de lado, sacrificar y hacer muchas cosas. La comunidad que nos acompaña es muy práctica, ¿ya? Y por eso en esta red de prevención, en esta red preventiva, hemos ido incorporando ciertas recetas, por decir lo mismo, por decir alguna cosa, o hemos ido dando ciertos tips. ¿Cuáles serían esos tips que nos permitan, Klaus, llegar a esto que nos estáis proponiendo? Porque claramente muchas veces lo que no se hace de chico difícilmente se hace de grande, por lo tanto, claro, estamos hablando de conversar. Eso no es que ya cumpliste 14 años y día sentémonos a conversar, sino que tiene que haber pasado siempre. Pero ¿cuáles son esos tips? Porque en esta adolescencia, algunos lo tiran a la talla y le dicen aborrecencia, y es difícil, pero ¿cuáles serían esos tips que tú crees que desde el sentido más filosófico, humano, nos ayudan a encontrarnos con nuestros hijos? Incluso de repente parece ser más fácil encontrarse con los amigos de nuestros hijos. Entonces, ¿qué tips nos entregaría ahí en esa línea? A ver, mira, dos muy sencillos, ¿ya? Nosotros vivimos en el tiempo y en el espacio. O sea, no es tan filosófica la cuestión. O sea, es súper sencilla. Primero, cuiden el día domingo. Porque me imagino que la gran mayoría el domingo no trabajará, digamos. Quizás uno tiene mucha exigencia hasta el sábado, no sé, ya. Por lo menos el domingo. Hagan del domingo, vuelvan a salvar el domingo como un espacio donde se pierde el tiempo juntos. Se pierde. Uno mira a otro jugar y se aburre juntos. Nos aburrimos juntos y buscamos qué hacer juntos. En donde uno, por favor, el domingo hagan del día de otros, que sea el día de otros, en donde yo estoy dedicado a otros, a ellos. No donde al final acumulé y es el día en donde pude poner todo lo que yo quería hacer. Después de que hice todo lo que quería, me quedé un ratito. No, pongan en primer lugar a otros. Cuiden el domingo. Coman juntos el domingo. Inviten a alguien el domingo. Vida familiar el domingo. Yo diría el domingo. Y pongan la mesa en la casa, por favor, vuelvan a sentarse a la mesa algún día de la semana. ¿Cómo no va a haber un espacio para sentarse juntos a aprender a comer? No puede uno delegar el enseñarles a comer a los hijos a otras personas. Uno tiene que comer con ellos. Y tiene que hacer la lata de corregir, que sube el vaso, que no sé qué. Pero entre eso conversar, contar una historia, reírse, hacer un chiste. O sea, pongan la mesa, coman un día juntos. Y resistan ahí. Una cosa que es difícil de resistir. Y traten ustedes de comportarse como grandes para no caer y picarse, y traten de sostener una conversación, entender que los otros están mucho más atrás en la educación, y hagan grata la vida a otros un rato. Y hagan más alegre la vida a la casa en el sentido de que menos gravedad, más simpatía. Hacer algo más gracioso, simpatía. Un poquito de creatividad en algo, un chiste, una cosa simpática. Es súper importante. Esos tres elementos le dan una base de paz a una casa. O sea, que ojalá los problemas de la oficina, de lo que estén, queden afuera. Ojalá que no les contamine, que no vengan cargados en eso con su mente, poniendo protector de pantalla mientras nosotros le habla, pero interesado en otra cuestión, y que ojalá se acuesten luego para poder meterse al computador y responder los mails, porque les echó a perder toda la relación. Ustedes no lo dicen, parece que están súper enfocados, pero cualquiera se da cuenta que está en Júpiter. Entonces, no estar en Júpiter, voy a estar 15 minutos aquí, pero se van a dar cuenta que son 15 minutos increíbles, pero increíbles, porque en la vida marca mucho una relación intensa, pocos minutos intensos. Eso lo puede dejar, no sé, pues imagínense que alguien se encuentra con un famoso. ¡Bah! Chuta, se encontró con Claudio Bravo, se sacó una foto, quedó como marcado, no se le va a olvidar en harto tiempo. ¿Y qué cuánto estuvo? 4 segundos. Imagínense, uno se encuentra 10 minutos con alguien que ama mucho, además la persona
que a la larga va a ser de las más importantes durante toda mi vida. Esos son los papás. Al principio parece que no, pero al final, raya para la suma. Oye, nos pregunta uno de los auditores, ¿qué pasa si uno no tuvo un buen papá o no tuvo un buen modelo de padres? Miren, no pasa tanto, no pasa tanto, porque cualquier ser humano sabe que su papá fue lo que fuera. Es como miren, lo voy a decir así, una persona que ha estado en la guerra, es quizás la persona que más valora la paz. Entonces, cuando estuvo en la guerra y ahora llega a un lugar donde hay paz, como estuvo en la guerra, quizás sabe también cómo cuidar la paz. O sea, las personas que han tenido malas experiencias paternas, si tienen un mínimo de buena voluntad, eso mismo les ayuda a ellos comportarse de alguna manera distinta, hacer las cosas de manera distinta. Es decir, yo me atrevería a decir que incluso tienen un poco de ventaja. Y si caen en el mismo problema es porque hay un egoísmo brutal y no... Pero tener malas experiencias no significa que uno tiene que hacer las mismas malas experiencias. Hay que preguntarse qué voy a hacer con eso, qué aprendizaje voy a sacar con eso. O sea, ojalá si yo, la mirada de mi papá, la palabra de mi papá, me causó una herida, bueno, aprenda de eso para no hacer lo mismo. Pero hay que tener un mínimo de conciencia, por eso les decía, conciencia, enchufarse, un mínimo de serenidad interior. Claro, porque si uno anda todo el día frenético interiormente, no está desenchufado de las cosas, le salen las primeras reacciones y quizá la primera reacción va a ser igual a la de su papá, porque es la que aprendió. ¿Me entienden? Sí. Klaus, en otra línea bien distinta, también nos acompañan hoy día directores de distintos establecimientos educacionales que se han ido sumando a la red preventiva. ¿Qué le podemos pedir a los establecimientos educacionales también que hagan en esta línea? Mira, a ver, hay una cosa muy nuclear. A la juventud hoy día, a los niños hoy día, hay que fortalecer su educación y se fortalece en que todos les ayudemos a que aprendan a esperar. Súper fácil. El ritmo de la vida no es el ritmo de la pantalla, no es el ritmo del teléfono, no es el ritmo del clic. No. El ritmo de la vida es el ritmo humano, que es otro. ¿Ya? Aprender a esperar. No hacer cenar deseos. No. A saber postergar para el momento adecuado. Que las cosas no son ahora rápido y sencillamente, inmediatamente. Saber esperar. Aprender a aguantar. Es básico. O sea, eso ordena toda la afectividad. Hoy día tenemos un problema afectivo muy grande porque están los deseos de las personas como la medida del ritmo del tiempo. Bueno, entonces cualquier persona en ese sentido se desordena afectivamente completamente. Hay que entender que la medida del tiempo no son mis deseos. Es el bien de las cosas, es el bien común de las cosas, es el bien de todos. Y aprender a esperar para mis deseos. Bueno, eso es algo que es una verdadera vértebra para ir instalando todas las demás cosas. Pero en un colegio, por lo menos es bueno esto de que no hayan tanto teléfono, estas medidas que están pasando ahora son súper buenas. Y que haya ritmos y horarios y orden y uniforme, todo eso ayuda porque alguien le ayuda a no vivir tan a su antojo y poder conectar con otros. Eso es súper importante en un colegio, que cuide eso. Y entender de que no es una casa. O sea, es otra cosa, es el colegio. Y que la casa sea casa. Y eso ayuda a una casa. No sé, quizás es un poco vago lo que dije, pero... No. Aquí en el chat, bueno, la Vero ha ido replicando algunos de los comentarios aquí en la parte de abajo. La gente está muy agradecida, tú sabes. Ah, qué bueno. Qué bueno. Más de 330 personas en algún minuto instalados, usuarios únicos, probablemente superamos en más de 400, así que creo que es una muy buena situación. Oye, yo te quiero contar, Klaus, antes de despedirte y agradecerte que el día 21 de agosto nos va a estar acompañando María de los Ángeles Fernández, que trabaja hace mucho tiempo en temas de sexualidad. Nosotros creemos que es muy relevante la familia como el factor protector más relevante que tienen los hijos. Y tú hoy día lo has puesto
muy de frente y muy sobre la mesa. Aquí si hay alguna herramienta que tenemos que poner son las habilidades parentales sobre la mesa. Y es por eso que hemos invitado a la María de los Ángeles Fernández el 21 de agosto a que nos dé una charla que se llama En el mundo de hoy, ¿qué necesitan nuestros hijos? Para continuar con lo que nos ha comentado Klaus. Luego viene María José Bunster, que nos va a hablar del propósito en una charla que los vamos a invitar a escuchar con sus hijos. Y vamos a terminar el año con Daniel Halpen. Klaus, te quiero agradecer tremendamente estas sabias palabras. No estamos muy acostumbrados a escuchar a un filósofo, pero hemos escuchado a un papá, un filósofo, un psicólogo, a un ser humano, y esta invitación a conversar ha sido fabulosa, fantástica, así que... Qué bueno. Gracias a ustedes por la confianza. Así que, oye, bueno, y una vez más quiero agradecerle especialmente a la Unidad de Desarrollo Integral ETOS de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad de San Sebastián, que hizo posible que Klaus nos acompañe hoy día. Así que muchas gracias, y a todos los que nos acompañan en la red, no se olvide, 21 de agosto, en el mundo de hoy, ¿qué necesitan nuestros hijos? Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Yes.